El mar bramaba abajo, devorando la piedra negra del acantilado. La niebla helada de junio envolvía la costa de Asturias como un sudario gris que se negaba a desaparecer. Thomas Valcárcel estaba de pie en el borde del mirador del Cantábrico, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo de lana oscura. Tenía 42 años, y era el único heredero del imperio Valcárcel Minería y Metales. Era el patrón. Miles de hombres trabajaban en las entrañas de la tierra bajo sus órdenes. Su apellido era sinónimo de carbón, de hierro, de poder antiguo y de un respeto que rayaba en el miedo. Era dueño de media provincia, pero en ese momento, rodeado por el viento húmedo del norte, no tenía a dónde huir. Thomas se estaba desmoronando pedazo a pedazo. El abismo que se abría bajo sus pies no era solo de roca y agua salada. Era la tumba de todo lo que alguna vez amó. 6 meses atrás, ese mismo mar Cantábrico había desatado una galerna repentina y violenta. Una de esas tormentas traicioneras que nacen de la nada y oscurecen el cielo en cuestión de minutos. Su esposa, Clara, estaba dando un paseo en un pequeño barco por la costa de Ribadesella. Solo unas horas antes, habían salido de la clínica tomados de la mano. Después de años de espera, de médicos y de plegarias susurradas en la oscuridad, Clara le había confirmado que por fin estaba embarazada. Iban a tener al heredero que la familia Valcárcel tanto exigía, pero sobre todo, iban a tener el hijo que ellos tanto deseaban. La galerna no tuvo piedad. En un instante de furia ciega, el mar destrozó la embarcación contra los arrecifes, tragándose a Clara, a su hijo no nacido, y la única luz que había logrado calentar la fría historia de su linaje. Desde entonces, Thomas era un hombre muerto que seguía respirando por inercia. Su teléfono vibró en el bolsillo interior de su abrigo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Era un zumbido sordo contra su pecho, una exigencia del mundo de los vivos, al que ya no sentía que perteneciera. No necesitaba mirar la pantalla para saber de quién se trataba. Era Rodrigo, su cuñado, liderando las exigencias del Consejo de Administración. Los mensajes llevaban semanas acumulándose, llenos de amenazas veladas y recordatorios del honor familiar. En la estricta y tradicional alta sociedad del norte de España, el luto tiene sus reglas. Se espera que el dolor se lleve por dentro, con el rostro inescrutable y la espalda recta. Se teme profundamente al que dirán. Un verdadero patrón debía enterrar a sus muertos bajo mármol y volver a sentarse en la cabecera de la mesa al amanecer. Pero Thomas había roto el pacto. Se había encerrado en su colosal casona de indianos, dejando que los contratos se amontonaran y el imperio se tambaleara. Para Rodrigo y los ancianos del consejo, aquel aislamiento prolongado era un luto indigno, una locura inaceptable. Ya hablaban a sus espaldas de invocar cláusulas legales de incapacidad mental para arrebatarle el control de la empresa. A Thomas no le importaba nada de eso. El carbón, los metales, las acciones y los títulos de propiedad no eran más que polvo y ruido. Su enorme mansión tradicional, construida en piedra caliza, hierro forjado y madera de roble, se había convertido en un inmenso mausoleo. Las grandes mesas permanecían vacías. Las lámparas de araña iluminaban pasillos por los que nadie caminaba. Dejó que el teléfono dejara de vibrar y volvió a mirar el horizonte oscuro, buscando en la niebla el fantasma de la sonrisa de Clara. Sacó de su bolsillo un relicario de plata gastada. Lo abrió con un pulgar tembloroso, exponiendo la fotografía de su esposa. El viento aulló de nuevo, helado y cruel, golpeando su rostro como una advertencia. Suspiró profundamente, sintiendo que el aire le rasgaba los pulmones, cuando de pronto, un sonido diminuto rompió la monotonía del mar. Eran pasos, pequeños, arrastrados y empapados, acercándose por el empedrado del mirador. Thomas cerró el relicario de golpe, limpió cualquier rastro de debilidad de sus ojos y se giró lentamente. La densa bruma pareció apartarse solo lo necesario para revelar una figura minúscula. Era una niña. No tendría más de 7 años. Llevaba puesto un inmenso y descolorido jersey de lana de pescador, varias tallas más grande que ella, que le caía casi hasta las rodillas. Estaba empapado por la bruma, oliendo a salitre, a humedad y a rincones olvidados del puerto. Sus pies apenas llevaban unos zapatos gastados sin cordones. Su rostro era pálido, con mejillas hundidas por la intemperie, y su cabello oscuro se pegaba a su frente húmeda. En sus brazos, el pecho como si fuera el tesoro más puní, la pintura estaba desconchada,
y el mástil principal estaba violentamente partido por la mitad. La niña se quedó allí, inmóvil como una pequeña estatua de sal, evaluando al gigante de abrigo de cachemira oscuro que tenía delante. Sus ojos eran enormes, cansados, pero extrañamente carentes de miedo. Thomas la observó en silencio, incapaz de procesar la presencia de un niño en aquel lugar desolado a esas horas de la noche. Entonces, la niña dio un paso más hacia él y habló. Su voz era un susurro áspero y frágil que cortó el viento del Cantábrico. ¿Tú también tienes hambre? Thomas Valcárcel se quedó petrificado, como si la niña acabara de pronunciar un hechizo en un idioma antiguo. ¿Tú también tienes hambre? La pregunta flotó en la niebla, pequeña y devastadora. Por un segundo, el patrón no supo cómo respirar. Él, el hombre que poseía bodegas llenas de vinos de añada y despensas rebosantes de jamones ibéricos, trufas y quesos curados. Él, que tenía a su disposición cocineros que aún preparaban menús elaborados con la vana esperanza de que algún día bajara al inmenso comedor. Él no había sentido verdadera hambre física en sus 42 años de vida. Sin embargo, de pie en aquel acantilado, bajo la lluvia fina de Asturias, comprendió que la niña callejera había visto a través de su costoso abrigo. Tenía razón, estaba hambriento, estaba famélico, pero no de pan ni de carne. Estaba hambriento de la voz de Clara, del sonido de sus pasos ligeros sobre los suelos de roble de la casona, de la promesa de una vida que le había sido arrebatada. Todo su dinero, todas sus minas de carbón, no habían podido comprarle un minuto más con ella. Tragó saliva, sintiendo un nudo duro y espinoso en la garganta. No. Respondió con la voz ronca, casi inaudible. No del modo en que tú lo estás. La pequeña no retrocedió. Sus diminutas manos se aferraron aún más al barco de madera rota. Inclinó un poco la cabeza, observando la postura derrotada de Thomas. Entonces, ¿por qué estás llorando?, preguntó con la inocencia letal de quien no conoce el tacto social. La pregunta golpeó a Thomas con más fuerza que las olas contra las rocas. En su mundo, los adultos jamás preguntaban algo así. Sus socios bajaban la mirada. Sus sirvientes caminaban de puntillas. Su familia exigía fuerza. Nadie lo miraba a los ojos para nombrar su dolor en voz alta. Pero aquella huérfana de los muelles simplemente vio a un hombre roto y lo llamó por su nombre. He perdido a alguien, confesó Thomas, sorprendido por su propia voz. A alguien que amaba con toda mi alma. La niña asintió lentamente, como si aquella respuesta explicara el universo entero. ¿Se la tragó el agua?, preguntó, mirando hacia el oscuro abismo del acantilado. Thomas miró el relicario de plata que aún apretaba en su puño derecho. Pensó en la galerna, en el frío negro del océano, en la forma en que el mar se llevó sus oraciones. Sí, susurró, sintiendo que el viento le robaba las sílabas. Se la tragó el mar. La expresión de la niña cambió. No hubo lástima, sino una comprensión profunda y terrible, un reconocimiento entre sobrevivientes. A mi madre también se la llevaron, dijo la pequeña con absoluta naturalidad. Cuando yo tenía 5 años. Thomas levantó la vista, clavando sus ojos en ella. Era lo único que yo tenía, continuó la niña, frotando la madera mojada de su juguete. Después de eso, solo quedamos Estrella y yo. Levantó un poco el barco con el mástil partido. A Estrella también le rompieron un trozo. La niebla parecía haberse espesado a su alrededor, aislando el mirador del resto del continente. Thomas miró el juguete destrozado, luego miró las mejillas hundidas de la niña y finalmente pensó en la majestuosa y asfixiante casona de indianos que lo esperaba. Algo en su interior crujió. No fue el dolor desgarrador que lo había paralizado durante medio año, sino algo más humilde, más humano. Llevaba 6 meses creyendo que era el hombre más solitario y desgraciado de España. Había construido un altar a su propia tragedia. Pero frente a él había una criatura que llevaba años sola. Él se ocultaba en una mansión demasiado grande, rodeado de criados. Ella dormía donde la humedad del puerto se lo permitiera. Él dejaba que manjares se enfriaran en platos de porcelana, porque no tenía ganas de comer. Ella vagaba por los diques suplicando las sobras de los pescadores. Él había decidido enterrar su futuro. A ella, el mundo la había obligado a sobrevivir sin uno. ¿Cómo te llamas?, preguntó Thomas, bajando su tono a una suavidad que no usaba desde hacía meses. Jimena, respondió ella. ¿Y tú? Thomas. La niña entrecerró los ojos, evaluando su abrigo, sus zapatos lustrados y el reloj suizo que asomaba por su muñeca.
Tú eres de los que viven en las casas grandes de piedra allá arriba, ¿verdad? Thomas casi dejó escapar una sonrisa triste ante la franqueza brutal. Sí. Supongo que sí. Jimena frunció el ceño, genuinamente confundida. Entonces eres un patrón. Eres rico. Los ricos no lloran en el mirador. Ellos mandan. Un suspiro, que parecía un lamento, escapó de los labios de Thomas. Eso es lo que yo también creía, Jimena, dijo, acercándose un paso, pero el oro puede comprar la piedra para hacer una casa grande, y no puede convertirla en un hogar. Puede llenar los salones con alfombras y cuadros caros, pero no puede llenar el silencio de las habitaciones. Puede pagar a los mejores médicos de la capital. Apretó el relicario con fuerza, pero no puede obligar al mar a devolverte a la gente que amas. Jimena se quedó callada, procesando aquellas palabras. Luego caminó hasta el muro bajo de piedra del mirador, y se apoyó contra él, como si compartieran una guardia nocturna. Yo me pongo muy triste cuando no encuentro ningún trozo de pan, murmuró la niña, mirando hacia la oscuridad del puerto lejano. Pero me duele más la tripa cuando me doy cuenta de que se me está olvidando la voz de mi madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado. Me duele más cuando se me olvida su voz. Thomas apartó la mirada hacia el océano, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la bruma. Conocía ese terror íntimo y devorador. Cada mañana, al despertar en su cama monumental, lo asaltaba el pánico de que un detalle de Clara se hubiera evaporado en la noche. El tono exacto de su risa cuando él se ponía demasiado serio, la forma en que pronunciaba su nombre, el sonido sutil de su respiración en la almohada contigua. Por eso mantenía su lado del armario intacto. Por eso prohibió a las mujeres de la limpieza que movieran los libros de su mesilla de noche. Thomas había convertido el luto en una prisión de máxima seguridad, convencido de que, si no dejaba entrar aire nuevo, los recuerdos de Clara no podrían escapar. Sus parientes y socios creían que el duelo era vestir de negro oscuro, asistir a misas solemnes y mantener la compostura en las reuniones del consejo. Creían que el luto era un trámite burocrático del alma. Pero Thomas sabía la verdad. El dolor era una puerta de hierro colado. Él había cruzado al otro lado cuando el agua se tragó a Clara, y desde dentro había echado el cerrojo. Había ignorado las peticiones de su hermana para que viera a un especialista. Había ignorado las advertencias de los contables. Había dejado que el imperio minero funcionara como una máquina ciega, ruidosa y vacía. Solo cuando el sol se hundía y la casona se sumía en un silencio sepulcral, él escapaba hacia el acantilado. Venía aquí porque era el único lugar que no le exigía nada. Las rocas húmedas no le pedían que fuera fuerte. El viento no le daba pésames calculados. El mirador simplemente soportaba su peso mientras él se permitía ser un hombre derrotado, un esposo sin esposa, un padre de la nada. Y ahora, compartiendo ese mismo balcón sobre el abismo, había una huérfana con un jersey de pescador y un barco roto, hablando de la soledad como si fuera el clima de todos los días. ¿Vienes aquí todas las noches?, preguntó Jimena, balanceando un pie sobre el suelo empapado. Thomas asintió lentamente. Últimamente, sí. ¿Por qué hace frío? Él miró hacia la línea invisible donde el mar se fundía con el cielo negro. Porque en mi casa, todo me recuerda a ella, y el silencio aprieta el pecho. Jimena asintió con gravedad. Yo duermo en sitios distintos por lo mismo. Cuando duermo cerca de los astilleros viejos, me acuerdo de cuando mi madre me cantaba. Cuando duermo bajo el muro grande de contención, no me acuerdo de tanto. Hace más frío allí, el viento corta más, pero a veces el frío es mejor porque no te deja pensar. La absoluta crudeza de aquella declaración por poco lo quiebra. 7 años. Tenía 7 años, y ya había aprendido a elegir la hipotermia por encima de la memoria. Thomas había hecho exactamente lo mismo, solo que con los privilegios de un aristócrata de la industria. Él se escondía en una casona de indianos con muros gruesos. Ella se escondía bajo diques de hormigón. Él se había aislado voluntariamente de un mundo que deseaba adularlo. A ella, el mundo la había expulsado y pateado hasta los rincones más oscuros del puerto pesquero. Jimena, dijo Thomas con una voz que llevaba meses sin sonar tan suave, no deberías estar aquí fuera. La niebla del Cantábrico te va a enfermar. Estás sola en medio de la noche. La niña abrazó su barco de madera contra el pecho, frotando el mástil partido con la barbilla. No estoy sola. Tengo a Estrella. Mi madre dijo que un capitán nunca abandona su barco, incluso cuando se rompe.
Thomas miró el juguete. Un simple trozo de madera tallada, probablemente lo único hermoso que la madre de Jimena pudo conseguirle antes de que la pobreza o la enfermedad la devoraran. Durante medio año, Thomas había creído que su aislamiento era un acto de máxima lealtad. Si permanecía destruido, Clara seguiría siendo real. Si se negaba a sanar, demostraba que su amor era eterno. Pero allí, frente a una criatura que no tenía absolutamente a nadie en el mundo, y que se aferraba a un barco roto para no desaparecer, Thomas sintió que los cimientos de su dogma se resquebrajaban. ¿Y si el luto no tenía que ser una celda de castigo? ¿Y si honrar a los muertos no consistía en abandonar a los vivos? La lluvia fina comenzó a caer un poco más pesada, empapando los hombros del jersey de la niña. Jimena tembló de forma imperceptible, un acto reflejo que trató de disimular apretando los dientes. Thomas vio cómo el frío se infiltraba en los pequeños huesos de la niña. Se dio cuenta de que él tenía la piel protegida por lana fina y cachemira, mientras ella solo tenía sal y abandono. La vergüenza, repentina y punzante, ardió en el pecho del patrón. Había estado tan ciego, tan ahogado en su propio océano de autocompasión, que había olvidado que el mundo seguía girando, lleno de dolor verdadero, de hambre verdadera. Lentamente, como si temiera asustar a un pájaro herido, Thomas se quitó el pesado abrigo oscuro. La ráfaga de viento helado golpeó su traje, pero no le importó. Dio un paso hacia Jimena y, con sumo cuidado, colocó la prenda sobre los hombros de la niña. El abrigo era gigantesco, envolviéndola como una tienda de campaña de tela gruesa y cálida, cayendo hasta rozar el suelo empedrado del mirador. Jimena levantó la vista, sorprendida. El calor residual del cuerpo de Thomas aún impregnaba la tela. «Tú te vas a quedar frío», susurró, tocando el material suave con reverencia, como si temiera ensuciarlo. «Estaré bien», respondió Thomas. «Esto no es ropa normal», dijo ella, frotando la solapa entre el pulgar y el índice. Es como tocar un animal caliente. Es una cosa que da vida». En el mundo de Thomas, el abrigo era solo una compra costosa en una boutique extranjera. En el mundo de Jimena, el calor era un milagro que merecía ser nombrado con asombro sagrado. Thomas sintió otra punzada en el estómago. Extendió su mano derecha hacia ella. Grande, firme, la mano de un hombre acostumbrado a firmar destinos y ordenar excavaciones. «Jimena», dijo con voz firme pero cargada de una ternura que había creído extinta. «En mi casa hay comida. Hay pan de hogaza caliente. Hay caldo. Hay leche con miel. Tú y Estrella podéis venir. Podéis resguardaros de la niebla». La niña miró la mano tendida. Luego miró el rostro de Thomas. La cautela se dibujó en sus ojos. Los niños de la calle saben que la caridad rara vez es gratuita. Mi madre me dijo que no me fuera con extraños en los coches de lujo que bajan al puerto, dijo con voz solemne. Tu madre era una mujer muy sabia, contestó Thomas sin retirar la mano. Tenía toda la razón del mundo. Jimena frunció el ceño. Entonces, ¿por qué debería ir contigo, patrón? Thomas podría haberle dicho que tenía la casona más segura de toda la región. Podría haberle hablado del hambre, de la lluvia que amenazaba con convertirse en tormenta, o del peligro de los diques resbaladizos. Pero supo que la única moneda que aquella niña aceptaría era la verdad desnuda. Porque me has hecho una pregunta que nadie de mi familia, ni de mi empresa, ha tenido el valor de hacerme, confesó. ¿Qué pregunta? Me preguntaste si yo también tenía hambre. Dije que no, pero te mentí. Estaba equivocado. Jimena lo observó detenidamente desde las profundidades del abrigo oscuro. ¿Y tienes hambre de tu esposa? Sí, murmuró Thomas, sintiendo que una lágrima caliente y solitaria trazaba un surco por su mejilla fría. Creo que sí. Jimena asintió, apretando el barco de madera contra la tela del abrigo. Yo entiendo ese tipo de hambre. A veces mastico pan viejo y la tripa deja de rugir, pero sigo queriendo que mi madre me arrope. Esa hambre no se quita masticando. Esa simple frase desmanteló la última defensa que le quedaba a Thomas Valcárcel. Durante meses había construido un muro de superioridad en su dolor, convencido de que nadie en el mundo podía comprender la magnitud de su pérdida. Pero aquella pequeña mendiga del puerto había puesto nombre a su herida sin juzgarla. Había trazado un puente invisible sobre el abismo que separaba al aristócrata del carbón y a la huérfana de la galerna. Diferente tragedia. El mismo abismo vacío. No puedo arreglarlo todo esta noche, dijo Thomas en voz muy baja, pero puedo darte algo caliente para comer, un fuego de verdad,
y no tendrás que dejar a Estrella a la intemperie. Jimena contempló la enorme mano extendida durante un largo y tenso momento. Lentamente, sacó una de sus pequeñas manos sucias y heladas de debajo del abrigo y la colocó sobre la palma de Thomas. El contacto fue ligero, como el de un gorrión, pero Thomas sintió la responsabilidad de ese gesto recorriendo sus venas como un trueno. Juntos, dieron la espalda al mar devorador y caminaron por el sendero empedrado que alejaba del acantilado, dejando que la niebla cerrara el espacio detrás de ellos. Caminaron hasta donde Thomas había aparcado su coche de lujo negro, oculto bajo las ramas de los eucaliptos. Al abrir la pesada puerta, el interior emanó un olor a cuero caro y aire cálido. Jimena subió con infinita precaución, acomodando el abrigo a su alrededor y depositando a Estrella en su regazo con la delicadeza de quien transporta cristal fino. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el sistema de calefacción del asiento comenzó a irradiar calor contra su espalda mojada. «La silla está caliente por dentro», susurró, completamente maravillada, mirando a Thomas mientras él arrancaba el motor. «Tienes sillas que dan calor». El coche se deslizó en silencio por las sinuosas carreteras de la costa asturiana. A medida que subían por la colina, dejando atrás las luces parpadeantes y miserables del puerto pesquero, Thomas pensaba en la cruel ironía de su existencia. Había dejado que sirvientes tiraran a la basura bandejas enteras de carne asada y sopas trufadas, porque sentarse en el comedor sin Clara le parecía una traición. Y a su lado, en el asiento del copiloto, iba una niña que consideraba un asiento de cuero caliente como un milagro divino. Su vacío vivía en un palacio de abundancia obscena. El de Jimena habitaba en un estómago encogido por el frío y la costumbre. El vehículo giró finalmente hacia un inmenso muro de piedra invadido por la hiedra. Las enormes rejas de hierro forjado negro, coronadas por el escudo de armas de los Valcárcel, se abrieron lentamente con un leve zumbido mecánico. Al final del largo camino de grava oscura, la casona de indianos se alzaba imponente contra la noche. Era una mole de arquitectura aristocrática, con galerías acristaladas, techos altos de pizarra y paredes de piedra maciza. Estaba perfectamente iluminada desde el exterior, pero las ventanas estaban negras y cerradas como los ojos de un cadáver. Jimena se inclinó hacia el cristal de la ventanilla, abrazando a Estrella con más fuerza. «¿Tú vives ahí dentro tú solo?», preguntó, con una mezcla de reverencia y espanto. Thomas detuvo el coche frente a las monumentales escaleras de entrada. «Sí, solo yo». La niña no apartó la vista del oscuro edificio. «Es demasiado grande para un solo cuerpo. Se te debe escapar el alma por los pasillos». Thomas apagó el motor y el silencio envolvió el coche. Ningún miembro de su poderoso consejo de administración, ningún médico de prestigio, le había diagnosticado su mal con tanta precisión. Salieron del vehículo y subieron los escalones de piedra. Thomas introdujo una pesada llave de latón en la doble puerta de roble macizo y la empujó. Las bisagras emitieron un quejido grave y hondo. El interior de la casona se reveló a la luz dorada y tenue de las lámparas de la entrada. El vestíbulo era abrumador. Suelos de mármol pulido que reflejaban las luces. Una escalinata doble de madera noble que ascendía hacia la oscuridad del segundo piso. Alfombras persas que ahogaban cualquier sonido, y retratos al óleo de antepasados severos, que parecían juzgar a cualquiera que osara entrar. Para la alta sociedad, aquello era un templo al éxito y al linaje. Para Jimena, que se quedó petrificada en el umbral, sin atreverse a pisar el mármol con sus zapatos empapados, era otra cosa muy distinta. Thomas se giró al ver que la niña no cruzaba la puerta. Ella observaba el inmenso salón, los pasillos vacíos, el aire pesado y estancado. Sus pequeños dedos se aferraban a la madera de su barco roto. «Esta casa no solo está en silencio, patrón», susurró Jimena, con la voz temblando por primera vez desde que la conoció. «Parece que aguanta la respiración porque tiene miedo de morir». Thomas Valcárcel se quedó helado. Miró hacia el abismo de su propio hogar, viendo por fin las paredes doradas como lo que realmente eran, los límites de su propia tumba. Y mientras miraba hacia el pasillo infinito, supo que, si no daba un paso adelante, y llevaba a esa niña hacia la luz y el calor, él mismo acabaría convertido en otro fantasma atrapado en el mármol. Avanzó con lentitud, extendiendo su mano grande y cálida hacia la pequeña figura inmóvil en el umbral. «No tengas miedo», le dijo, su voz resonando suavemente contra la piedra centenaria de las paredes. «Esta casa ha estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Ya es hora de que alguien la obligue a soltar el aire».
Jimena lo miró con sus enormes ojos oscuros, evaluando la sinceridad en el rostro del hombre que todos en el puerto llamaban el patrón. Lentamente, levantó un pie mojado y cruzó la entrada. La suela desgastada de su zapato dejó una pequeña marca de humedad sobre el mármol inmaculado. En cualquier otro momento de su vida, Thomas habría llamado al servicio para que limpiaran inmediatamente. El honor de los Valcárcel exigía perfección, una fachada impecable frente al mundo y frente a los sirvientes. Pero esta noche, esa mancha de agua salada y barro le pareció la cosa más hermosa que había visto en medio año. Era la prueba irrefutable de que alguien vivo había cruzado sus puertas. Caminaron juntos por el interminable pasillo principal de la casona de indianos. Thomas ajustó su paso largo y seguro al ritmo cauteloso de la niña. El gran abrigo oscuro que él le había prestado se arrastraba ligeramente por el suelo, barriendo el polvo invisible de una casa olvidada. Las luces de las paredes se encendían a su paso, revelando tapices antiguos y espejos de marcos dorados que reflejaban a la extraña pareja. Un aristócrata del carbón, alto y quebrado, caminando junto a una huérfana de los diques que abrazaba un barco de madera roto. A la izquierda del pasillo, pasaron frente a las puertas dobles del gran comedor principal. Estaban abiertas de par en par, revelando una escena que oprimía el pecho. Una mesa monumental de roble macizo dominaba la estancia, rodeada por 12 sillas tapizadas en terciopelo oscuro. Sobre la madera pulida descansaban candelabros de plata y copas de cristal impecable, esperando una cena que jamás ocurriría. Jimena se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la inmensidad de la sala vacía, desde los altos ventanales cubiertos por pesadas cortinas hasta la enorme lámpara de araña que colgaba del techo estucado. ¿Cuánta gente come aquí?, preguntó la niña, su voz apenas un eco frágil en la vasta habitación. Thomas se detuvo a su lado y miró el comedor a través de los ojos de ella. Nadie, respondió con una honestidad que le dolió en la garganta. Nadie come aquí, Jimena. La niña frunció el ceño, genuinamente desconcertada. Entonces, ¿por qué tienes una mesa tan grande y 12 sillas esperando? Es una tontería. La inocencia letal de la pregunta lo desarmó por completo. No había malicia en sus palabras, solo la lógica implacable de alguien que contaba cada miga de pan para sobrevivir. Thomas tragó saliva, recordando el día en que compraron esa mesa. Clara estaba radiante, paseando sus manos sobre la madera nueva. Ella le había dicho que la tradición exigía grandes sobremesas, tardes enteras bebiendo café y licor de anís, rodeados de familia, de amigos, y de los niños que pronto llenarían la casona con sus gritos y sus juegos. Habían comprado 12 sillas porque creían ciegamente en un futuro inmenso. Era para la familia que íbamos a tener, explicó Thomas en un susurro, apartando la mirada de la mesa. Para los hijos y los amigos. Pero la tormenta se llevó todo eso. Y ahora solo es madera inútil ocupando espacio. Jimena asintió lentamente, apretando su barco tallado contra el pecho. Las cosas vacías dan mucha más pena que las cosas rotas, sentenció la pequeña, retomando su camino por el pasillo sin mirar atrás. Thomas se quedó petrificado por un segundo. Las cosas vacías dan más pena que las cosas rotas. Aquella niña de 7 años, que dormía bajo el frío hormigón del rompeolas, entendía la naturaleza de la tragedia mucho mejor que los ancianos del consejo de administración que le exigían compostura. Ellos querían que él fuera una sala vacía y perfectamente pulida. Jimena le estaba diciendo que era preferible estar destrozado, pero lleno de alguna clase de significado. Siguieron caminando hasta llegar a la cocina de la casona. Era un espacio colosal que combinaba la arquitectura rústica tradicional de Asturias con los electrodomésticos más modernos y costosos de Europa. Había vigas de madera oscura cruzando el techo, encimeras de piedra natural gruesa, y una enorme estufa de hierro fundido. El aire olía tenuemente a leña, a especias y a limpieza extrema. Thomas encendió las luces cálidas de la cocina. No recordaba la última vez que había entrado allí por su propio pie. Desde la muerte de Clara, el personal de servicio le preparaba bandejas con manjares elaborados que dejaban en un rincón de su despacho. Él dejaba que la comida se enfriara y la devolvía intacta a la mañana siguiente. Entrar en la cocina significaba enfrentarse al corazón de la casa, el lugar donde Clara solía reír mientras intentaba, sin mucho éxito, aprender a preparar los postres tradicionales de la región. Jimena se acercó a la isla central de piedra. Con sumo cuidado, dejó caer la tela del gran abrigo de Thomas para liberar sus brazos. Luego,
Colocó a Estrella, su barco de madera con el mástil partido, sobre la superficie pulida. Lo acomodó con una delicadeza absoluta, asegurándose de que la embarcación de juguete estuviera equilibrada. «Tú siéntate aquí», le dijo Jimena a su barco en un susurro serio. «El patrón nos va a dar calor». Thomas sintió que una pequeña grieta en su alma se abría un poco más, dejando entrar una luz dolorosa pero necesaria. Se acercó a la enorme nevera de acero inoxidable y abrió la pesada puerta. El frío iluminó su rostro. Frente a él, había una obscenidad de alimentos. Quesos curados en cuevas, embutidos ibéricos envueltos en papel encerado, frutas de temporada perfectamente alineadas, jarras de leche fresca, y recipientes de cristal con comidas preparadas por los cocineros. Sacó un recipiente que contenía un caldo trufado, denso y oscuro, hecho con huesos y verduras de la tierra. Luego se dirigió a la despensa y tomó un enorme pan de hogaza, de corteza gruesa y enharinada, horneado esa misma mañana en el pueblo. No usó el microondas moderno. Sentía la necesidad primitiva de hacer algo con sus propias manos, de crear calor real. Encendió el fuego en la estufa de gas. Las llamas azules y naranjas cobraron vida con un siseo reconfortante. Vertió el caldo oscuro en un cazo de cobre y lo puso sobre el fuego. El aroma profundo a tierra, a carne y a trufa, comenzó a llenar la inmensa cocina, empujando hacia afuera el olor a encierro y a luto. Mientras el caldo tomaba temperatura, Thomas tomó un cuchillo de sierra grande. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas estilográficas de oro para firmar contratos de millones de euros, temblaron ligeramente al cortar la hogaza de pan. Cortó 2 rebanadas gruesas, escuchando el crujido satisfactorio de la corteza. Las colocó sobre un plato de cerámica blanca. En otro caso pequeño, vertió leche fresca. Mientras se calentaba, añadió 2 cucharadas grandes de miel oscura de montaña. Revolvió el líquido blanco lentamente con una cuchara de madera. El tintineo suave de la cuchara contra el metal llenó el silencio. Jimena lo observaba desde el otro lado de la encimera. Sus ojos estaban clavados en el cazo del caldo. Su respiración se había vuelto un poco más rápida. El instinto de supervivencia de la calle estaba reaccionando al olor de la comida caliente. Thomas sirvió el caldo humeante en un cuenco hondo y la leche con miel en una taza de barro. Colocó todo frente a la niña, junto al plato con el pan de hogaza cortado. «Come despacio», le advirtió Thomas, apoyando ambas manos sobre la piedra fría de la encimera. «Está muy caliente, no te vayas a quemar». Jimena no esperó por cubiertos elegantes ni servilletas de hilo. Agarró la rebanada de pan de hogaza con ambas manos, como si temiera que el alimento saliera volando. Lo acercó a su rostro, cerró los ojos y aspiró el olor de la miga tierna. Luego, lo sumergió en el caldo oscuro y le dio un mordisco rápido, ansioso. Thomas la observó en silencio. La niña comía con una velocidad aterradora, tragando sin apenas masticar, moviendo los ojos de un lado a otro como un animalillo asustado que espera ser atacado por la espalda en cualquier momento. Uno de sus brazos rodeaba el plato de forma protectora. Era la postura de alguien que sabía lo que era tener que pelear por las sobras en un muelle helado. «No tienes que correr», dijo Thomas en voz muy baja, sintiendo un nudo de compasión en la garganta. «Nadie te lo va a quitar. Te lo prometo. Hay mucho más si quieres». La niña se detuvo un instante. La miga de pan aún asomaba por las comisuras de su boca. Miró a Thomas, buscando cualquier señal de engaño en su rostro. Los adultos del puerto, los marineros borrachos y los comerciantes apresurados, a menudo le ofrecían comida solo para reírse de su desesperación o para apartarla de sus escaparates a patadas. Pero en los ojos del patrón no había burla, solo un dolor inmenso y una tristeza que Jimena reconocía como auténtica. Asintió lentamente, relajando un poco los hombros bajo el gigantesco abrigo. Suspiró, un sonido diminuto y cansado, y comenzó a masticar más despacio, saboreando el jugo oscuro y salado de la trufa y la carne. Tomó la taza de barro con ambas manos, sintiendo el calor irradiar contra sus palmas congeladas. Dio un sorbo a la leche con miel. Sus ojos se cerraron de nuevo, y esta vez, una sonrisa frágil, casi dolorosa de tan sincera, curvó sus labios manchados. «Sabe a las mañanas buenas», susurró, abriendo los ojos. «A las mañanas de antes de que mi madre tosiera sangre». Thomas sintió como si alguien le hubiera clavado un picahielos en el pecho. Las mañanas de antes de toser sangre. Se apoyó con más fuerza en la encimera para no tambalearse.
Trató de imaginar a esa niña, aún más pequeña de lo que era ahora, viendo a su madre consumirse en alguna habitación húmeda y miserable, sin dinero, sin un médico de renombre, sin ninguna de las comodidades que él daba por sentadas. Tomó una silla alta y se sentó frente a ella, quedando al mismo nivel visual. Jimena cortó un trocito microscópico de la miga del pan seco y lo colocó con sumo cuidado sobre la cubierta rota de su barco de madera, justo al lado del mástil partido. Para que Estrella también se quite el frío de la niebla, explicó con seriedad, como si fuera la regla más sagrada del mundo. Mi madre me dio el barco antes de ponerse tan mala. Dijo que mientras tuviera a Estrella, ninguna tormenta podría hundirme del todo. Tu madre te quería mucho, logró decir Tomás, luchando contra la opresión en su pecho. Muchísimo, respondió Jimena, dando otro sorbo a la leche caliente. Pero las tormentas no preguntan cuánto te quieren antes de romper las cosas. ¿A ti la Galerna te preguntó si querías mucho a tu mujer antes de llevársela? La brutalidad desnuda de la pregunta, formulada con el tono inocente de un niño que busca entender el clima, destrozó las últimas defensas aristocráticas del patrón. Los miembros del consejo le habían dado el pésame con palabras vacías. Fue designio de Dios, una fatalidad incomprensible. Debe ser fuerte por la empresa. Pero Jimena había ido directa al centro de la herida, allí donde sangraba sin parar. No, respondió Tomás con la voz quebrada. La Galerna no preguntó, se llevó a mi Clara, y también se llevó a nuestro hijo. Iba a ser un niño. Nos lo acababan de decir esa misma mañana. Jimena dejó de masticar, bajó el trozo de pan mojado y miró a Tomás. El dolor en el rostro del gigante de Cachemira era tan vasto, tan absoluto, que la pequeña extendió su mano sucia y manchada de caldo, cruzando la distancia sobre el mármol de la encimera. Tocó el dorso de la mano temblorosa de Tomás. Era un toque leve, como el roce de una hoja seca impulsada por el viento. Tú tienes el mástil partido por la mitad, patrón, dijo Jimena en un murmullo solemne, señalando su propio corazón, igual que Estrella. Tomás miró el barco destrozado, la madera astillada, la pintura levantada por la sal. Sí, susurró, y no sé cómo arreglarlo. Estoy completamente roto por dentro. No sirvo para nada. Jimena retiró la mano y acarició la proa descascarillada de su juguete. Mi madre me dijo una cosa muy importante antes de cerrar los ojos para siempre, patrón. Me dijo que no tirara nunca a Estrella, aunque se le partiera el palo mayor. Me dijo que las cosas rotas aún pueden ser amadas, que siguen sirviendo para navegar si alguien las empuja. Las cosas rotas aún pueden ser amadas. La frase resonó en la inmensa cocina de techos altos, rebotando contra las sartenes de cobre y la piedra fría. Tomás miró a la niña. Ella no le estaba pidiendo que dejara de estar triste. No le estaba exigiendo que se pusiera un traje y fuera a presidir reuniones sobre toneladas métricas de carbón. Solo le estaba diciendo que el daño no lo invalidaba como ser humano. Que estar roto no significaba estar inútil, a menos que él mismo decidiera hundirse en el fango de su propio luto. Por primera vez en medio año, Tomás miró a su alrededor y sintió una vergüenza corrosiva. Miró su despensa, del tamaño del apartamento donde probablemente había muerto la madre de Jimena. Miró las estanterías rebosantes de latas de conservas francesas, sacos de arroz, botellas de aceite de oliva prensado en frío. Miró las cacerolas gigantes que no se usaban, los hornos industriales apagados. Miró su propia existencia. Mientras Tomás comprendía que el dolor no justificaba vivir encerrado en sí mismo, recordó que Clara siempre había ayudado a los más necesitados. Jimena terminó su sopa, y temiendo volver a la calle, agradeció emocionada la mejor cena de su vida. Sin decir una palabra, Tomás llenó un resistente morral con pan, leche, queso, fruta, galletas, carne seca y latas de atún, entregándoselo para que nunca más pasara hambre durante varios días. En ese momento recibió una llamada de Rodrigo, quien pretendía obligarlo a asistir a la reunión de la empresa al día siguiente. Tomás miró a la niña, rechazó la llamada y apagó el teléfono por completo. Decidió que, por una vez, la junta directiva y los negocios podían esperar. Después tomó el morral, llevó a Jimena al ala principal de la mansión y le mostró una elegante habitación de invitados con una enorme cama, mantas y agua caliente. La niña, convencida de que no merecía dormir allí, pidió quedarse sobre la alfombra para no ensuciar las sábanas. Tomás se arrodilló frente a ella y le aseguró que aquella noche era la persona más importante de la casa
y que dormiría en la cama junto a Estrella. Cuando estaba por salir, Jimena le preguntó con miedo si dejaría la puerta abierta. Comprendiendo el terror que ella sentía al ser abandonada otra vez, Tomás dejó la puerta completamente abierta y prometió que seguiría así toda la noche. Luego permaneció en silencio vigilando desde el pasillo hasta escuchar la respiración tranquila de la niña dormida. Apoyado contra la pared, Tomás lloró por primera vez sin desesperación. Entendió que jamás dejaría de amar a Clara, pero también que honrar su memoria significaba proteger a quienes aún necesitaban ayuda. Al día siguiente enfrentaría a Rodrigo y a la Junta, pero esa noche solo importaba una cosa. Una niña abandonada volvía a dormir segura, y él, después de mucho tiempo, volvía a sentirse verdaderamente vivo.